Muy buenos días, una vez más en el aire, afortunadamente, gracias a Dios. Mi nombre es Leopoldo Laje y vamos a comenzar a recorrer juntos caminos alternativos en esta mañana fría de junio, pero con un cielo despejado hermoso, las sierras ya iluminadas por el sol de a poquito, se va templando el ambiente. Aquí en la Villa de Merlo tenemos alrededor de 3 grados, era lo que me marcaba la camioneta cuando venía, así que una mañana muy fría, pero afortunadamente hay solcito, que el poncho de los pobres siempre ayuda un poco. Este ciclo, este programa, tiene por objetivo encontrar una forma de ver la vida que se diferencie un poco de lo que estamos acostumbrados y tratar de darle a nuestra vida también un toque de espiritualidad. Nosotros somos en realidad seres espirituales que venimos a vivir acá una experiencia terrenal, material, concreta, pero seguimos siendo energía, como es todo energía, y hoy vamos a hablar de eso un poquito. Y la intención de este programa siempre fue que despertemos a nuestros poderes, al verdadero poder que tenemos como seres espirituales, y a vivir esta aventura que es la vida como una experiencia maravillosa para poder aprender y también para poder dejar algo hacia los demás, no solamente para pasar, sino para trascender. Y cuando nos toque partir, bueno, haber hecho algo que puedan recordar otros, que pueda ayudar a otros, o que pueda haber hecho de nuestra vida algo que nos satisface, que nos deja orgullosos y que nos deja satisfechos por todo lo que hicimos. Entonces, siempre la realidad no es una sola, sino son tantas realidades comúnmente que la interpretan. Y yo quiero aportar mi granito de arena para que cada uno de nosotros pueda interpretar esa realidad de acuerdo a sus propias creencias, pero también entendiendo que podemos disentir con otros, tener otras formas de ver las cosas, y sin embargo no tener la razón ni nosotros ni el otro, simplemente estar viendo nuestra propia realidad. Bueno, dicho toda esta introducción, quiero por supuesto saludar a toda la gente que escucha este programa, que es mucha. Lo hacen por la radio alternativa 99.3, que es la radio que más se escucha en esta zona, en el Valle del Collara, tras la sierra, la parte de Merlo y sus aledaños, que ya hay mucha gente que vive acá. Y también a los que nos siguen por las redes en www.alternativa993.com. Ayer verifiqué que la página está andando, así que bueno, un saludo cordial para todos ellos que se fueron sumando a lo largo del tiempo a este programa. Las vías de comunicación, el 475-583, y podés dejar mensajes a contactoreiki@yahoo.com.ar. contactoreiki@yahoo.com.ar. Y si no, mi teléfono, me dejas un WhatsApp al 11 6 140 80 59. 11 6 140 80 59. Bueno, desde ya gracias a los auspiciantes que como siempre están ahí firmes para acompañarme en esta aventura. Y yo venía hablando de mindfulness, una técnica fantástica para ir pudiendo desarrollar nuestra mente, recablear nuestro cerebro para sanar y reinventar tu vida, como dice este libro hermoso de Adrián Jaime, un médico, neurólogo, que empezó a investigar seriamente sobre los principios que rigen al pensamiento, al funcionamiento de nuestro cerebro, y cómo hacer para recablearlo, utilizando técnicas milenarias como la meditación, y cómo aprender a
usar esa neuroplasticidad de la que hablábamos del cerebro, ¿no? Que tiene la capacidad de generar nuevos circuitos neuronales para poder cambiar nuestra realidad, teniendo la ventaja de que hoy sabemos muchas cosas sobre la materia, sobre la energía. Y el doctor Jaime se preguntaba, ¿no? cómo podía hacer para aunar todo esto en una técnica que pudiera funcionar. Si bien la práctica de meditación y mindfulness en general tienen como objetivo volver al eje y tratar de obtener un balance con claridad y armonía, tiene el propósito este programa también de entrenar tu mente para gestionar ese software interno que tenemos y de esa forma poder rediseñar o reinventar nuestro bienestar. Y es un sistema de meditación para poder rediseñar aspectos de nuestra vida que por ahí no son del todo felices o que ya no nos sirven, conectarnos con ese ser interior enorme, gigante que habita en nosotros y llevar nuestra vida a un nivel superior. Esa es la idea que tiene y que propone el doctor Adrián Jaime. ¿Vos cómo crees que utilizan su cerebro las personas que son más exitosas, que les va bien en la vida y demás? De alguna manera ellos han descubierto que tienen ese poder de generar su propia realidad. ¿Y qué pasaría si pudieras calmar tu mente y lograr resultados sorprendentes en áreas de tu vida como pueden ser la salud, la profesión, el dinero, las relaciones? Fíjate todo lo que abarca. Cualquier aspecto de tu vida puede estar abarcado por este método. Y entre los beneficios más grandes que podés alcanzar son uno no menor, que es aprender a calmar la mente. Aprender a calmar la mente. Después, poder manejar, lidiar mejor con nuestras emociones. Y entonces, si yo manejo mejor mis emociones, puedo manejar mi ansiedad, la angustia, la depresión, el insomnio. Pues son todas las emociones, siempre son las emociones las que me traen esas perturbaciones. Si yo estoy tranquilo, si estoy calmado, mi sistema inmunológico también se va a incrementar y aumentar el bienestar, mejora la calidad de vida, sobre todo cuando hay enfermedades crónicas, cuando hay padecimientos como dolores, no sé, artritis, artrosis, fibromialgias, todo ese tipo de enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, que están íntimamente relacionadas también con las emociones y cómo nosotros aprendemos a gestionarlas o no. Poder clarificar lo que realmente queremos en nuestra vida. A veces andamos en la vida como si fuéramos un barrilete, vamos para donde nos lleva el viento. Y no tenemos un propósito. Conectarnos con nuestros recursos internos, que son los dones y los talentos con los que hemos nacido cada uno de nosotros. Todos tenemos algún talento, todos tenemos algún don. Y entonces, si nos podemos conectar con esos talentos, también los podemos compartir con otros, compartirlos con el mundo y hacer que el mundo sea un poco mejor. Reconocer nuestro propósito. De alguna manera tiene que ver con esto de clarificar lo que realmente quiero en mi vida. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que yo pretendo para mi vida? Y por supuesto, una de las cosas más importantes es poder sanar, poder volver al eje, a la sonrisa y al disfrute. Y para poder sanar eso que perdimos, nuestro eje, nuestra sonrisa, nuestro disfrute,
Lo perdimos en el pasado. Y entonces para poder sanar tenemos que recordar que hay que llegar al pasado para sanar. Porque todo lo que todo ese balde de basura que le fuimos tirando a nuestro niño interior a lo largo del tiempo, lo hemos hecho en el pasado. Y por eso es importante la figura de ese niño colgado en la pared cuando meditas y enviarle mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, mucha alegría y llenarlo de todas esas cosas para vaciarlo de toda la basura que le fuimos metiendo a ese niño interior y que hace que haya perdido la sonrisa, la capacidad de disfrute y que haya salido de su eje. También recordar que hay un principio básico que lo fundamentaba un tal Clement Stone, muy conocido el señor este. Dice: todo lo que la mente del hombre pueda idear, lo puede conseguir. También voy a hacer otra cita. El precursor de todas las acciones es un pensamiento. Esto lo decía Emerson, otro pensador. La manera de ver el mundo, la forma de evaluarlo, de percibirlo, no solo afecta a nuestra salud y bienestar, sino también afecta a los resultados en nuestras relaciones de trabajo, en las relaciones personales, en aspectos de nuestra vida como pueden ser el disfrute, como pueden ser el dinero, como pueden ser la creatividad. En un montón de cosas nos afecta la forma en la que nosotros veamos el mundo. Y esta forma en la que la mente ve el mundo es porque tiene una configuración previa. Y entonces, si vos te criaste en una familia, por ejemplo, donde tus padres eran temerosos, eran miedosos, vos probablemente veas un mundo que es totalmente agresivo y del cual hay que siempre estar a la defensiva. Mientras que si tus padres eran aventureros y te animaban a vos a la aventura, vos podés descubrir que el mundo es justamente eso, un parque de diversiones, donde vos podés disfrutar de cada momento, de conectarte con la naturaleza, de subirte a una montaña rusa y tomar ciertos riesgos controlados, calculados, pero que pueden ayudarte a disfrutar de momentos plenos. Subirte, treparte a un árbol. Bueno, si no lo hiciste de chico porque tus padres te decían no, porque te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a golpear. Bueno, te perdiste eso, ese disfrute. O gente que no le compraba la bicicleta a su hijo porque si se caía se iba a lastimar. Y bueno, hoy no puede manejar una moto, no puede manejar una bicicleta. Y bueno, esas cosas hacen que vos veas al mundo como algo agresivo o como algo lleno de oportunidades y que te deje disfrutar de él, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan difícil cambiar nuestra mente? Si vos me estás escuchando y decís que bueno que sería cambiar mi mente y recablear todo lo que no está bien, pero ¿por qué es tan difícil cambiar nuestra mente? Y me incluyo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos todo lo difícil que es cambiar un hábito. Basta con intentar dejar de fumar, o de tomar alcohol, o de comer en exceso. Dejar el estado sedentario y empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, salir a caminar. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hábitos de pensamientos dominantes. El mundo de los pensamientos está habitado por determinadas formas y por lo tanto nosotros nos vamos adaptando a esos pensamientos y a sentir de determinada manera, también a sentirnos de esa forma. Y entonces, si no cambio esos hábitos, porque no cambian mis pensamientos, yo me voy a sentir de una manera hasta cómoda, te diría,
en esa posición. Y entonces tenemos que entender un poco de dónde vienen esos pensamientos. ¿Qué son esos pensamientos? Son como vías de ferrocarril, porque nos llevan siempre al mismo lugar. Pero, ¿de qué están hechos? ¿Cómo están estructurados esos pensamientos? Vamos paso a paso. Empecemos por observar algo que vos tengas ahí a la mano. Una silla, un jarrón, lo que sea. Está formado por moléculas de algún elemento. A su vez, esas moléculas están formadas por átomos. Y estos átomos, a su vez, están formados por electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Son los tres componentes de los átomos. ¿Y de qué están formados estos electrones, estos protones, estos neutrones? A su vez están formados por partículas más pequeñas, los quarks. Y esos quarks, a su vez, tienen subestructuras, es decir, que están divididos todavía. Y esas subestructuras se llaman preones. Finalmente, según la física actual, llegamos a una partícula más pequeña todavía, los cuantos o cuanta, con Q. Esta es la porción de la materia más pequeña jamás encontrada. No quiere decir que no haya más pequeñas, pero ahí es donde la materia confluye con la vibración, ondas, o sea, energía. O sea que los griegos, que eran muy sabios, pero que no tenían tantos elementos como lo que tenemos ahora, habían definido una palabra para darle forma o pensamiento a algo que ellos se plantearon como cuál sería la partícula más chica de algo, de un elemento. Y entonces, si bien no lo podían encontrar y no lo podían ver, creemos, no sabemos, pero creemos que no, que era todo teórico esto, alguno dijo, bueno, la parte más chiquita, si yo lo divido, lo hago bien chiquito, lo que voy a tomar es un átomo, ¿sí? ¿Qué quiere decir partícula indivisible, ¿no? Es decir, algo que ya no se puede dividir. Sin embargo, después la ciencia empezó a dividir y todavía llegó con los quarks y luego los preones, como te decía, y luego los cuantos. Y ahí se dio cuenta que la materia se comportaba en el elemento ese se comportaba de dos formas, o como materia o como vibración, como luz. Y entonces era raro, porque cuando lo buscaban como materia, lo encontraban como materia. Pero si lo buscaban como luz, lo encontraban como luz. Y esto fue raro, ¿no? Porque, en definitiva, esa partícula es energía. Y si esa partícula es energía, la silla, tu mesa, ese jarrón que yo te decía, la taza donde tomaste el desayuno, el mate que te estás tomando ahora, la bombilla, todo es absolutamente energía. Si no me crees, por ejemplo, toma una silla de madera y prendela a fuego. Y vas a ver la energía que se libera en forma de calor. No te lo recomiendo porque las sillas son muy caras, pero como ejemplo, y todos sabemos, pongo un pedazo de madera en el fuego, se va a quemar, pero va a producir una cantidad de energía que es calor. Y en el nivel molecular vas a descubrir que
esa energía está disponible y que simplemente transformándola generamos liberación de esa energía. En eso se basa la bomba atómica, ¿no es cierto? Fíjate que en una pequeña masa, una pequeña cantidad de materia puede generar o liberar una energía enorme. ¿Y de dónde la libera? De lo que estaba contenido en esa materia. Y esa energía, ¿qué era? Energía de cohesión. Era la que mantenía unidos a esos átomos, y a su vez esos átomos se mantenían unidos por toda esa energía. Cuando liberamos esa energía que está cohesionando a los átomos, generamos una tremenda liberación de energía que puede causar una violenta explosión y destruir todo, o alimentar una central nuclear para generar luego electricidad. Tu mente, por lo tanto, es energía y está creada, no es corpórea como la silla. Pero al igual que la materia, tu mente también es energía y hay orden dentro de esa energía para que sea tu mente, ¿sí? Es decir, toda la energía tiende a responder a un orden y ese orden diferente para cada caso es el que genera los distintos tipos de materiales, simplemente con distintas combinaciones de átomos. Y entonces esas combinaciones son las que generan que los elementos sean diferentes. Cuando se combinan los elementos, a su vez generan nuevos elementos. Por ejemplo, el agua, ya sabemos que es H2O, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir H2O? Que hay dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y eso forma una molécula de agua, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno que tienen un electrón cada uno, se combinan con el oxígeno que tiene dos electrones. Entonces cada uno de esos bracitos se unen al otro y generan una molécula, y esa molécula es el agua, ¿sí? Bueno, y así todos los elementos de la tabla periódica de elementos se pueden combinar entre ellos generando materiales. Y todo eso responde a un orden. Y ese orden es el contenedor de tus pensamientos. Debemos entender que nuestros pensamientos también se incorporan como ondas vibratorias. Y nuestros pensamientos son vibración. Y los médicos pueden medir esas ondas. Por ejemplo, las ondas alfa, las ondas beta, las ondas teta, las ondas delta. Por lo tanto, no estamos hablando de algo mágico o algo que no comprendamos. La materia es vibración. Tus pensamientos son vibraciones. El quantum es vibración también. Literalmente vivimos en un océano de vibración, de energía y conciencia que está vibrando. Nuestro verdadero desafío es entender y aceptar que lo invisible no es inexistente. El hecho de que yo no lo pueda ver no quiere decir que no exista. Yo no puedo ver las líneas de fuerza que hacen que se atraigan dos imanes. No puedo ver la energía que hace que se atraigan la luna con la Tierra o la Tierra con el Sol. Sin embargo, no puedo negar que eso existe. Entonces, porque yo no pueda ver los pensamientos como algo concreto, no quiere decir que no existan. La física moderna realizó experimentos para averiguar en qué medida esas vibraciones se influencian unas a otras y los científicos terminaron sorprendiéndose con los resultados. Porque, por ejemplo, voy a citar acá al doctor Dean Reed, que tras haber hecho un estudio de neurociencias en la Universidad de Princeton,
sugiere, siguiendo un postulado de la física cuántica, que no existe una realidad independiente de su observador. Es decir, que la realidad, para que exista, requiere de un observador. Aparentemente la conciencia actúa sobre las partículas subatómicas modificando sus estados cuánticos. Y esto es un estudio publicado en Physics Isis, una revista que se dedica a esto, una revista científica que se dedica a permitir espacios para publicar estos estudios y demás, ¿no? A los que después consultan otros científicos. Los investigadores observaron que en condiciones de laboratorio la materia se comporta según las expectativas del observador. Por lo tanto, infirieron que las expectativas crean la realidad. Y esto es como yo te decía antes, cuando llegaron a la infinitésima parte de la materia, donde ya la materia se comporta como onda, es decir, como luz, o como partícula, si ponían instrumentos para medir partículas, pensando que iban a encontrar partículas, encontraban partículas. Pero luego, repitiendo el mismo experimento, lo buscaban como onda y lo encontraban como onda de luz. Entonces, esto significó que entendieran que la única variable que había en ese experimento era la mente del observador y sus creencias. Y esto significa que de alguna extraña manera la mente y las expectativas del observador influyen sobre la materia. La mente y las expectativas del observador influyen sobre la materia. Y entonces te propongo ahora un pequeño corto, pero para que te quedes pensando en esta frase que te dije. Esto significa que de alguna extraña manera la mente y las expectativas del observador influyen sobre la materia. Bueno, venimos en unos minutitos. Gracias. Estamos hablando de cosas, claro, de mantenerte en esa sintonía, digamos. Aparte estamos hablando a veces de cosas complicadas. Claro, de complicadas, de transmitir capaz, ¿no? De palabras. Tratar de bajarlo allá, organizar, claro. Sí, ahora estoy ganando.